Desde tiempos remotos, los ríos, lagunas y mares de nuestro planeta han sido lugar para un sinfín de historias sobre criaturas extrañas que habitan en las aguas. Algunos de estos seres tienen formas que no coinciden con ningún otro animal registrado por la zoología. Por el contrario, sus características muchas veces recuerdan a animales que desaparecieron hace millones de años. Algunos de estos monstruos se han convertido en leyendas locales, pero lo que llama la atención es la similitud en cuanto a su descripción, que tiende a ser muy similar con otros monstruos lacustres y marinos que se encuentran separados por miles de kilómetros de distancia. Desde Europa, Asia, África y América, en uno o varios lagos o mares, se han reportado avistamientos de estos extraños animales. Aún no se sabe con certeza qué son, pero cada año nuevos testigos aparecen, asegurando haber tenido encuentros con estas bestias desconocidas. Durante siglos, las costas de Columbia Británica, en Canadá, han sido escenario del avistamiento de una extraña criatura, la cual llaman Cadborosaurus, y se refieren a ella también como Caddy. Este animal es descrito con un cuerpo similar al de una serpiente, que tiene múltiples jorobas en su lomo. Dicen que mide entre 5 a 30 metros de largo. El grosor de su cuerpo es entre 1 a 2 metros y medio. Su piel escamosa es de color marrón o negro, aunque algunos la han descrito con colores más vivos como amarillo o azul. Múltiples testigos coinciden que a pesar de que su piel se parece a la de un reptil, su cabeza es más pequeña y recuerda a la de mamíferos como las jirafas, caballos e incluso camellos. Tiene dos pequeñas orejas a los lados y en la parte superior dos pequeños cuernos de aproximadamente 12 centímetros. La lengua es puntiaguda y posee dos hileras de dientes. El cuello mide entre 1 a 3 metros y medio de largo, en el cual a veces se reporta pelaje similar a una crin. Posee dos grandes aletas pectorales. En ocasiones se reportan dos aletas ventrales muy pequeñas, pero también algunos testigos dicen que carece de ellas. La cola es aplanada y parece la fusión de tres aletas. Nada con gran agilidad, alcanzando velocidades de 74 kilómetros por hora. Quienes han estado cerca reportan sonidos similares a los de un cetáceo. Se cree que podría alimentarse de algas, peces, crustáceos y aves marinas. El primer avistamiento registrado ocurrió en el año de 1791. El capitán Robert Gray, junto a su tripulación del barco Columba, el cual se dedicaba al comercio de pieles, reportaron el encuentro con una criatura alargada en las aguas de Canadá. El 26 de junio de 1897, cerca de las islas Queen Charlotte, un navegante de nombre Osmond Ferguson, en Columbia Británica, reportó ver en el agua una criatura extraña y de cuello largo que medía 7 metros y medio. Para septiembre de 1906, un nuevo avistamiento fue reportado por Philip Welch en el estrecho de Johnston. A 90 metros de su barco, vio una criatura de color marrón y con un cuello de 2 metros y medio de largo, nadando por la superficie del agua. Philip también pudo ver que la criatura tenía dos protuberancias en la cabeza, de unos 12 centímetros de largo cada una, muy similares a los hociconos de las jirafas. En agosto de 1932, la familia Kemp estaba en la playa de la isla Chatham, en Columbia Británica, cuando vieron en el agua emerger una criatura con una extraña melena en su cuello. El animal medía casi 24 metros de largo. El ser nadó por algunos minutos cerca de ellos y luego se sumergió, desapareciendo por completo.
A finales del año de 1933 se produjeron varios avistamientos de la criatura. El 23 de septiembre de ese año, Dorothea Hooper y un familiar se encontraban en Cadboro Bay cuando vieron a unos 400 metros de distancia una criatura gigante con cuerpo de serpiente y espalda cerrada nadar de manera ondulante por varios minutos. El ser se movía tan fuerte que generó una gran conmoción en el agua mientras se perdía mar adentro. El 1 de octubre de 1933, el mayor W.H. Langley, junto con su esposa, se encontraban navegando el estrecho de Haro. De repente, escucharon un fuerte gruñido en dirección a la isla Chatham. Al girar su vista, se toparon con una criatura enorme. Solo podían verle la espalda, la cual tenía una aleta aserrada. Su color era verde oscuro. Los testigos sintieron un gran temor y decidieron alejarse del extraño animal. El periodista Archie Wills del Daily Times de Victoria se interesó mucho por estos reportes. El 11 de octubre de 1933 publicó un artículo llamado "Navegantes hablan de una enorme serpiente marina vista en Victoria", donde contaba el reporte del mayor W.H. Langley y también de los de Dorothea Hooper. Al haber sido vista la criatura varias veces en la bahía de Cadboro, Archie Wills se refirió a este desconocido animal como Cadborosaurus y posteriormente comenzaron a llamarlo Caddy. Uno de los primeros dibujos más detallados del Cadborosaurus se realizó a partir de un avistamiento del 14 de octubre de 1933 por Charles F. Eagles, quien aseguró haber visto a una criatura de 18 metros de largo. Dijo que vio un cuello alargado sobresalir del agua, seguido de una joroba y luego una extremidad plana que parecía la cola. Tanto el cuello como la joroba tenían una cresta con espinas que el testigo describió como similar a las de un cocodrilo. Para el 3 de diciembre de 1933, 12 personas que se encontraban en un barco en las costas de Pender Island, incluido el juez G.F. Parkin, vieron una extraña criatura marina que tenía un cuello muy largo, el cual terminaba en una cabeza similar a la de un caballo. La criatura se estaba alimentando de un pato, el cual destrozó con sus mandíbulas frente a los asombrados testigos. En 1936, E.J. Stephenson, junto a su esposa e hijo, vieron un gigantesco animal alargado de 27 metros de largo por 1 metro de ancho que se arrastraba sobre un arrecife en dirección a la isla Saturna. La piel de la criatura era brillante y de colores amarillo y azul. El capitán Paul Sowerby se dirigía hacia el norte de la costa de Columbia Británica en 1939. Él y su tripulación vieron una criatura con un cuello de más de 1 metro de largo flotando en el agua. De la cabeza del ser caía un pelaje que el capitán comparó con el pelo de un oso polar. La embarcación se acercó a la criatura, quedando a muy poca distancia. Gracias al agua cristalina, pudieron ver el resto del cuerpo del animal, el cual recordaba a una serpiente y calculó su tamaño en 12 metros de largo. Tenía además unos ojos gigantescos en proporción a la cabeza. Tras algunos segundos, la criatura se sumergió, desapareciendo de la vista de los testigos. Un nuevo avistamiento se registró en noviembre de 1950. Un oficial naval se encontraba pescando en su embarcación en el puerto de Esquimalt. Vio que a pocos metros el agua empezó a emitir un burbujeo y frente a él apareció un animal de 9 metros de largo. Tenía 2 grandes aletas, una a cada lado, con la cual salpicó de agua al oficial. La criatura hacía un ruido extraño que parecía como el chasquido de sus dientes. Tras algunos segundos en la superficie, el ser se sumergió nuevamente y desapareció.
En Qualicum Beach se produjo un avistamiento con múltiples testigos que duró casi 5 minutos. Era el 12 de febrero de 1953, cuando 3 hombres de apellido Cockburn, Crawford y Ron Loach pudieron observar en el agua a una criatura enorme que tenía 3 jorobas y su cabeza era similar a la de un canino con cuernos. 2 de los hombres sintieron una gran curiosidad por este extraño animal, por lo que tomaron un bote y remaron en dirección a ella. Cuando estaban a unos 6 metros de la bestia, esta se sumergió. Los hombres se asustaron, pues sintieron como algo rozaba el bote por debajo. A unos 100 metros de distancia, la criatura volvió a emerger, los observó por algunos minutos y luego desapareció. En 1959, 2 hombres de nombre David Miller y Alfred Webb aseguraron haberse encontrado con una criatura frente a Discovery Island. Con su bote, los testigos lograron acercarse al extraño ser a unos 9 metros de distancia. Pudieron ver que tenía un pelaje de color marrón, su cuello medía unos 3 metros de largo y sobresalía el agua. En su cabeza tenía ojos de color rojo, además de 2 orejas pequeñas. Se cuenta que en 1968, una posible cría de Cadborosaurus fue capturada por un barco pesquero, propiedad de William Hagelund. El ser tenía el cuerpo alargado, dientes como espinas, una cresta cerrada a lo largo de su columna vertebral y su cola terminaba bilobulada. Pese a lo extraño del animal, los marineros decidieron regresar a la criatura al mar. El hombre realizó un dibujo del ser que había capturado. Jim Thompson, un ingeniero mecánico que se encontraba pescando en las aguas de Vancouver, dijo que en enero de 1984 tuvo un encuentro con un ser con aspecto de serpiente de unos 7 metros de longitud. Sintió un gran temor, pues la criatura estaba a solo 30 metros de su bote. Dijo que el animal tenía 2 pequeños cuernos que terminaban en forma redondeada y las orejas pequeñas le caían a los lados. Tras algunos minutos, la criatura se sumergió y desapareció en las profundidades. En el mes de julio de 1991, en Jones Island, un hombre llamado Phyllis Harsh aseguró haber atrapado en sus redes una cría de Caddy de 60 centímetros. Sin embargo, el hombre decidió liberar a la criatura, por lo que muchos ponen en duda su relato. Durante el mes de mayo de 1992, John Celona, un profesor de música que navegaba por las costas de Columbia Británica, dijo haber visto a una criatura con múltiples jorobas nadar a gran velocidad por la superficie. El ser medía 8 metros de largo. Telegraph Bay fue escenario de otro avistamiento, esta vez en mayo de 1994. 2 estudiantes de nombre Damian Grant y Ryan Green se encontraban nadando cuando a pocos metros de ellos vieron que una criatura de 6 metros de largo, con cuello de serpiente y 2 jorobas, los observaba. El miedo se apoderó de los jóvenes y nadaron lo más rápido que pudieron hacia la orilla. Cuando se sintieron a salvo, miraron hacia atrás, pero el animal había desaparecido. El 20 de abril de 1995, el zoólogo Edward L. Bousfield del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Ottawa y Paul H. LeBlanc, investigador de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, publicaron un artículo en la revista Amphipacífica de Biología Sistémica llamado Una cuenta de Cadborosaurus wilsey, nuevo género, nueva especie, un gran reptil acuático de la costa del Pacífico de América del Norte, donde decían que gran parte de los avistamientos
avistamientos de Cady eran explicables. Sin embargo, la descripción del animal, que daba un pequeño porcentaje de los reportes, no se parecía a ningún animal conocido, por lo que no descartaron que en las aguas de las costas de Canadá existiera una criatura marina aún desconocida por la ciencia, atreviéndose a llamar a este ser como un verdadero críptido. También le dieron un nombre científico, Cadborosaurus wilsi, en honor al periodista Archie Wills. Por este hecho, muchos miembros de la comunidad científica le dieron la espalda a Boutfield y LeBlanc por considerar serios los reportes del Cadborosaurus. Para el año 2009, un pescador de nombre Kelly Nash aseguró haber filmado varias criaturas que coinciden con la descripción de Cady en la bahía de Nushagak. Parte de estas imágenes fueron presentadas en exclusiva por el canal Discovery Channel. Hasta el momento, no se ha logrado identificar qué clase de animal u objeto sería el que aparece en la filmación. Pero aparte de todos estos avistamientos, el caso del Cadborosaurus tiene uno de los mayores registros de posibles evidencias físicas a partir de carcasas recuperadas en las playas. Uno de los primeros restos encontrados se registró en 1934, cuando un cadáver de 9 metros de largo fue encontrado en la isla Henry, cerca de Prince Rupert. Los restos estaban en un avanzado estado de descomposición, dificultando su identificación. El biólogo Dr. Neil Carter examinó el cuerpo y, según él, los restos podían pertenecer a un tiburón peregrino. Para 1937, uno de los mejores casos documentados ocurrió en la estación ballenera de Naden Harbor, en Vancouver. Del estómago de un cachalote se extrajo el cuerpo de un posible Cady en estado juvenil. Medía 3.6 metros de largo, tenía una cola en forma de remo, rastros de aletas, pero lo que más llamaba la atención era su cabeza, muy similar a la de un camello. Se tomaron varias fotografías del cadáver y fue expuesto en la estación por algunos días. Finalmente, el Museo Field de Chicago expresó interés por investigar la carcasa. Esta fue colocada en una caja y enviada al museo, pero la entrega nunca llegó y se reportó que los restos habían desaparecido. Sin embargo, hubo un segundo envío que llevaba una porción de tejido de los restos, la cual sí llegó al Museo Provincial de Columbia Británica, donde el director Francis Kermode dijo que podría tratarse de una cría de ballena barbada, aunque esta explicación no convenció a muchos. Para 1941, nuevos restos se encontraron en la playa de Kitsilano en Vancouver, pero el zoólogo Ian McTaggart dijo que se trataba del cadáver en descomposición de un tiburón. En 1947, en playas de Vernon Bay en Vancouver, unos pescadores descubrieron entre las rocas los restos de una criatura de 14 metros de largo. Aunque la cabeza del animal era muy extraña y recordaba a la de un camello, biólogos locales dijeron que se trataba también de restos de un tiburón ballena, que por el estado de descomposición se veía más largo de lo que realmente era. A través de los años, se han tratado de dar muchas explicaciones a los avistamientos del Cadborosaurus. Se cree que algunos reportes de Cady pudieron ser realmente encuentros con leones marinos del norte, de nombre científico Eumetophias jubatus. Los machos de esta especie pueden llegar a medir hasta 3 metros de largo y pesar 1 tonelada.
También se cree que avistamientos de elefantes marinos del norte, de nombre científico Mirounga agustirostris, pudieron originar esta leyenda. Estos animales pueden llegar a medir hasta 5 metros de largo y pesar 1.8 toneladas, pero la morfología, tanto de los elefantes marinos como de los leones marinos, no concuerda con algunas descripciones del Cadborosaurus, donde los testigos reportaron un cuello alargado y en forma de serpiente, además de orejas y cuernos sobre la cabeza. En algunas ocasiones se han observado alces nadando en el mar muy cerca de la playa. La mayoría de estos avistamientos son porque el animal escapa de algún depredador. Tal vez algunos avistamientos en aguas poco profundas se debió a estos mamíferos. La forma de la cabeza de los alces podría encajar un poco con la descripción que dan los testigos de Cady, pero nuevamente la descripción del cuello no encaja. Para avistamientos donde se describió una criatura con cuerpo de serpiente y de grandes dimensiones, los escépticos creen que pudo ser causado por avistamientos de tiburones peregrinos de nombre científico Cetorhinus maximus. Los ejemplares adultos pueden llegar a medir 8 metros y pesar hasta 4 toneladas. También se sospecha de avistamientos del pez remo gigante, de nombre científico Regalecus glesne, el cual se cree puede alcanzar hasta 11 metros de largo. Tiene una aleta dorsal a lo largo de todo su cuerpo, la cual pudo causar la confusión en los testigos, que reportaron una especie de crin o pelo largo en el cuello del Cadborosaurus. En cuanto a las supuestas crías de Cady, capturadas en 1968 y 1991, se cree que los testigos capturaron realmente a ejemplares de pez aguja, como el Signathus californiensis y especies similares. Estos peces pueden llegar a medir hasta 50 centímetros de largo. La forma de su cabeza, lo alargado del cuerpo y lo pequeña de sus aletas pueden generar confusión en los testigos y pensar que eran crías del Cadborosaurus. Por otra parte, los diferentes restos encontrados podrían tratarse de glubsters, los cuales son masas orgánicas que por su avanzado estado de descomposición no son posibles de identificar. Comúnmente se tratan de cadáveres de ballenas o tiburones. En cuanto a la criptozoología, se teoriza que podría ser alguna especie de Basilosaurus sobreviviente y que evolucionaron de una forma distinta en esa región del planeta. El Basilosaurus setoides, por ejemplo, fue descrito en 1839 por el paleontólogo Richard Owen. Se extinguieron hace unos 33 millones de años, a inicio del periodo Oligoceno. Estos cetáceos primitivos podían llegar a medir hasta 20 metros. Otra teoría apunta a un plesiosaurio. Estos reptiles prehistóricos desaparecieron durante el periodo Cretácico, hace 70 millones de años. Algunas especies, como el Elasmosaurus, podía alcanzar 14 metros de largo. La forma del cuello de estos reptiles coincide no solo con la descripción del Cadborosaurus, sino también con otros monstruos marinos y lacustres, como Nessie o el Ogopogo. En los pueblos antiguos, como la gente Manhouset, que habita en el parque provincial Sydney Inlet, en Vancouver, tienen leyendas sobre antiguas serpientes acuáticas que recorrían mares, ríos y lagos, como el Ijitlik, del que existen grabados antiguos y recuerdan bastante a la forma como es descrito el Cadborosaurus. ¿Qué son estas criaturas? ¿Cuáles son sus orígenes? Son algunas de las preguntas que la criptozoología trata de responder. Por el momento, el enigma sobre estos asombrosos animales continúa, a la espera de que algún día puedan ser revelados.